del Buen Pastor llegó a Colombia en marzo de 1890 por solicitud del gobierno de Carlos Holguín y la gestión de las damas bogotanas que hicieron los contactos con las religiosas en la Casa de Nueva York, con el propósito de remediar en parte el mal que ocasiona en la sociedad de la corrupción de la mujer. Esta congregación tenía una larga tradición en la custodia y tratamiento de niñas y mujeres en situación de conflicto con la justicia o con la sociedad, razón por la que eran las indicadas para administrar, vigilar y controlar la nueva cárcel de mujeres que la clase adinerada bogotana pedía constantemente. Las experiencias de las fundaciones previas en Sudamérica empezaron por Chile, Ecuador, Perú y Argentina. Las posiciones como la mejor opción para encargarse de la reeducación de las mujeres en Bogotá y posteriormente en Colombia entera. En cuanto a la dignidad humana de la cárcel Buen Pastor, encontramos que el hacinamiento en la cárcel ha llegado al límite donde sus celdas de 2 por medio metro deben ser habitadas por entre 5 a 7 personas. Los baños están cubiertos de hongos y bacterias y la situación es altamente preocupante por el coronavirus, ya que al llegar a un lugar como este sería incontrolable, pues no cuentan con el espacio para el aislamiento, la alimentación ni los cuidados requeridos y mucho menos un equipo de sanidad para esta eventualidad. Por esto mismo fue prohibido el ingreso de visitas los fines de semana, impidiendo así una comida digna por semana por lo menos o una motivación psicológica para poder continuar. Vida, salud y pandemia en la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Salud. Las condiciones de salud de la cárcel del Buen Pastor no son las mejores. Existe un alto número de personas enfermas, unas por falta de control, otras por enfermedades adquiridas en el lugar. La salud de la población de la tercera edad se ve cada día más deteriorada. Algunas son remitidas a medicina legal, pero por lo general no las trasladan a falta de vehículos o de gasolina, y en otros casos, cuando realizan el procedimiento, ya es demasiado tarde. Existe un área de sanidad a la cual solo se puede acceder en caso de que un guardia considere que los síntomas que se presentan son graves. De lo contrario, se debe pedir una cita y esperar el turno, que puede ser de 2, 3 y hasta 4 meses. Aunque también realizan jornadas médicas para las internas, las cuales consisten en actividades para prevenir el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino y los protocolos de seguridad contra el coronavirus, además de también consultas de ginecología y dermatología. Cabe resaltar que la salud y las condiciones higiénicas en cuanto a los menores de edad que se encuentran en este reclusorio son buenas. Pandemia. El manejo que se le ha dado a la pandemia dentro de la cárcel de mujeres El Buen Pastor no ha sido bueno. Las internas denunciaron la falta de medidas de protección por parte de los funcionarios del IMPEC durante el desarrollo de sus labores, como lo son el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Sin estos protocolos, se ponen en riesgo la vida de mujeres privadas de libertad, debido a que muchas de ellas son vulnerables debido al alto hacinamiento, el cual llega al 61%. Las internas tienen que mandar a hacer sus propios tapabocas, ya que en la cárcel no les suministran con frecuencia. Esto quiere decir que pueden durar con un tapabocas hasta 15 días, lo cual es perjudicial y ayuda en la propagación del virus. Vacunación. Si bien la población privada de libertad en el país se encuentra en la fase 4 del Plan Nacional de Vacunación, junto con los prestadores de servicios de emergencia, como lo son bomberos, rescatistas de la Cruz Roja y organizaciones de la defensa civil, el mismo plan permite la inmunización de personas del primer grupo que son aptas para 2 o más grupos debido a sus condiciones de salud. El jueves 25 de febrero, el IMPEC inició la vacunación en las cárceles del país para los mayores de 80 años, según el Plan Nacional de Vacunación. En la cárcel de mujeres El Buen Pastor fueron vacunadas 63 mujeres que cumplían con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Inclusión en la cárcel Buen Pastor. En el 2019 se realizó un convenio entre la Secretaría de Educación y el IMPEC que por medio de la estrategia de educación flexible les permitió a 300 hombres y mujeres privados de la libertad en las cárceles La Picota, El Buen Pastor y La Modelo volver a las aulas para terminar sus estudios de primaria y bachillerato. Esta iniciativa permitiría dos cosas. Una, si las personas cumplen su tiempo de condena, tendrán la oportunidad de presentar su boletín de notas para ingresar a cualquiera de las instituciones educativas distritales que implementen esta estrategia en jornadas nocturnas de fines de semana o dominicales. Y dos, si siguen en los centros de reclusión, podrán continuar con el proceso educativo en el segundo periodo correspondiente, es decir, en 2020.
Religión. En la cárcel del Buen Pastor se daban las instrucciones religiosas, con el fin del encierro penitenciario femenino en la cárcel del Buen Pastor durante el periodo de la hegemonía conservadora, por lo que se consideraba la educación y la instrucción como el medio por excelencia para trabajar en la salvación de las almas y en la conversión de las pecadoras y la transformación social de las delincuentes. El programa de enseñanza para la reeducación de las internas era un programa de aculturación realizado en términos religiosos únicamente orientándolas a interiorizar las máximas de la moral cristiana, el horror al pecado y la necesidad de entender la vida como un sacrificio constante. Asimismo, se buscaba que gracias a la posibilidad de ejercer un oficio evitaran la reincidencia en el delito y por ende salvarlas de su alma. Bueno, vamos a hablar de la igualdad en este centro penitenciario. Todas las personas detenidas deberán tener las mismas condiciones de vida y bienestar y educación, e igualmente gozarán del mismo beneficio según su conducta o comportamiento. Todas las mujeres gozarán de alimentos y lugares donde descansar durante el día y no serán forzadas a realizar trabajos. Se les dará la oportunidad de educarse con la carrera que elijan y que el centro les pueda brindar para así mejorar sus vidas y futuros cuando salgan del recinto. Todas podrán utilizar los materiales disponibles para la recreación durante las horas asignadas para esto. Igualmente, durante que estén en el centro penitenciario, todas deberán contar con el apoyo del Estado para hacer cumplir sus derechos primordiales y no vivir en condiciones deplorables. Aunque si vamos a lo cierto, eso solo pasa sobre los papeles, en esta cárcel, ya que se conocen de casos donde se denuncia que no se cumplen sus derechos y viven en condiciones muy malas, además del evidente hacinamiento que hay en esta cárcel, y lo podemos apreciar al pasar enfrente de ella y vemos cómo tiene sus prendas colgadas en lugares donde todo el mundo la ve. En cuestión de estudio, en la cárcel en Buen Pastor hay aproximadamente 4.400 mujeres privadas de la libertad, en el que cerca de 500 mujeres participan como estudiantes internas en el modelo educativo propuesto por el IMPEC. El estudio en la cárcel se caracteriza por algo llamado los ciclos especiales integrados CLEI, en donde se clasifican de las siguientes formas. CLEI alfa, que representa el proceso de alfabetización. CLEI 1 representa el grado primero y segundo. CLEI 2, los grados tercero, cuarto y quinto. CLEI 3, sexto y séptimo. CLEI 4, octavo y noveno. CLEI 5, décimo y por último CLEI 6, el grado 11. Quienes coordinan el área educativa son Pedro Pirazán, que es licenciado en biología y especialista en administración educativa, y él es el que coordina y delega los tiempos en las clases. También tenemos a Diana Hernández, que es licenciada en lenguas modernas, y su función es realizar los llamados a lista que se realiza diariamente para el reporte de asistencias al CLEI, pero su trabajo se concentra más que todo en lo que es el trabajo de oficina. Por otro lado se encuentran las monitoras, que actualmente son 23. Son mujeres que cuentan con un título profesional en diferentes áreas de conocimientos. Son internas y hacen parte del programa de descuento de horas a cambio del trabajo pedagógico. Y ellas son quienes tienen el trabajo de orientar a las demás mujeres en las clases del CLEI. En cuestión de trabajo y producción, tenemos a las empresas como Señor Wok, Charlie's Tostado, que brindan clases de manejos de alimentos dentro de la prisión para que las mujeres cuando cumplan su condena puedan trabajar en dichas empresas. También tenemos algo llamado Casa Libertad, que es un espacio que brinda segundas oportunidades. Esta es una casa ubicada en la avenida Caracas con calle 36 en Bogotá, en la que trabajan el Ministerio de Justicia, el IMPEC, con subsidio, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Fundación Acción Interna. Y ellos intentan generar rutas de acompañamiento e intervención para las personas que obtienen la libertad, y su objetivo final es ubicarlos laboralmente.
Bueno, les voy a hablar sobre la democracia que hay en esta cárcel. Como todos ya sabemos, ningún preso con sentencia judicial podrá ejercer su derecho al voto. Tampoco podrá usar algún medio de participación ciudadana en cuanto a elecciones públicas o derrocación de algún gobierno. No podrán elegir quiénes serán sus guardias, ni quién dirige la cárcel en ese momento, ni ningún cargo público en la actualidad. Por otro lado, cuando salgan de la cárcel y ya hayan cumplido su condena, no hay ninguna ley que les impida ejercer de nuevo este voto. Corrupción. Hay una línea prominente de corrupción en la crisis carcelaria que es lo que no permite la resocialización de las presas, por lo que allí se promueve la delincuencia y el abuso continuado de esta población. Debido a esta corrupción, se presenta una complejidad administrativa por el ingreso de celulares de forma ilegal, armas y grandes cantidades de droga sin que se conozcan los autores que permiten este comercio ilegal que altera la convivencia. La corrupción en la compra de alimentos para las internas, la falta o comercialización ilegal de las camas. Todo esto son condiciones habituales, pero con el